El sol caía a plomo sobre la tierra reseca del rancho, sus rayos dorados resaltando el polvo que danzaba alrededor de los cascos de 4 vacas famélicas. Eran una visión lamentable, sus costillas visibles a través de sus pieles opacas, sus ojos sin vida. Esas 4 vacas flacas no valen nada. Se rió Javier, su voz resonando en el polvoriento corral. Estaba de pie con las manos en las caderas, su sombrero de ala ancha proyectando una sombra sobre su rostro complaciente mientras señalaba a los animales con una mano enguantada. Su risa era un sonido amargo, lleno de desprecio por la herencia que su esposa, Elena, acababa de recibir. El padre de Elena, don Fernando, le había dejado todo, un modesto rancho con una pequeña casa y una pequeña parcela de tierra, pero el único ganado que le había dejado eran estas 4 criaturas lamentables. Sus hermanos, que habían heredado tierras y dinero, se habían burlado de la decisión de su padre, llamándola una broma cruel. Javier, siempre rápido para estar de acuerdo con ellos, ahora se burlaba de su riqueza. Había sido un vaquero, un hábil jinete de ganado, desde muy joven, y para él, estas vacas eran una señal de la falta de fe de su padre en ella. La mirada de Elena permaneció fija en las vacas. No veía su debilidad, sino su potencial. Eran un regalo, una señal de la confianza de su padre, y sentía un profundo amor por ellas. Él había visto algo en ella que nadie más veía, una fuerza tranquila y una profunda conexión con la tierra y sus criaturas. Mientras los hombres no veían nada, ella veía un desafío, un nuevo comienzo y una forma de honrar la memoria de su amado padre. La noticia de la herencia de Elena y la risa de Javier se extendió por la comunidad como un incendio forestal. En el pequeño pueblo, donde todos sabían los asuntos de los demás, la historia se convirtió en un cuento con moraleja. Los hombres reunidos en la cantina sacudían la cabeza, diciendo, «Pobre Elena, ¿qué puede hacer con 4 animales inútiles?». Las mujeres, por otro lado, la observaban con una mezcla de lástima y curiosidad, preguntándose cuánto tiempo pasaría antes de que el ridículo de Javier rompiera su espíritu. Elena sentía el peso de su juicio cada vez que iba al mercado o caminaba por la plaza del pueblo. Los susurros la seguían, y las miradas de simpatía a menudo eran más difíciles de soportar que la burla descarada, pero se negaba a ser definida por su lástima. Recordaba las enseñanzas de su padre, su tranquila sabiduría y su amor por la tierra. Le había enseñado que el valor de un verdadero vaquero no se medía por la cantidad de ganado que poseía, sino por la forma en que lo cuidaba. Decidió usar las enseñanzas de su padre para cuidar a las vacas con la máxima diligencia y cuidado. Ignorando los chismes, pasaba sus días con las vacas, limpiando sus corrales, alimentándolas a mano y cantándoles. Las trataba no como una carga, sino como una bendición. Estaba decidida a demostrar que todos estaban equivocados, no solo por sí misma, sino por la memoria de su padre. Sabía que su camino no era fácil, pero era una mujer de la tierra y entendía que la verdadera fuerza venía de adentro, no de las opiniones de los demás. A medida que las semanas se convertían en meses, un cambio sutil comenzó a tener lugar. Bajo el cuidado incansable de Elena, las 4 vacas comenzaron a transformarse. Había aprendido de su padre los secretos de las plantas medicinales y las hierbas que crecían silvestres en su tierra. Preparaba brebajes especiales para calmar sus estómagos y les daba raciones extra de maíz y heno que había guardado cuidadosamente. Se sentaba con ellas durante horas, hablándoles como si fueran viejas amigas, su voz un suave murmullo en la tranquilidad de los campos. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a salir, Elena notó una ligera redondez en el vientre de una de las vacas, un indicio de algo más que un estómago lleno. Su corazón dio un salto de esperanza y de incredulidad. Pasó suavemente las manos por el costado de la vaca, sintiendo los sutiles movimientos en su interior. Era un signo de vida, una promesa de nuevos comienzos, un testimonio de su fe inquebrantable y su arduo trabajo. Sabía que este era su momento para demostrar que su esposo y el resto de la comunidad estaban equivocados. Pronto, las otras 4 vacas mostraron los mismos signos de nueva vida. Elena mantuvo la noticia en secreto,
su corazón un depósito privado de alegría y anticipación. Entendió que este era solo el comienzo de su viaje y que tenía un largo camino por recorrer. El juicio de la comunidad y el ridículo de Javier no serían suficientes para disuadirla. Iba a demostrar que el legado de su padre era mucho más que 4 vacas raquíticas. Cuando nació el primer ternero, Elena derramó lágrimas de alegría. Era una ternera hermosa y fuerte, un reflejo de su madre. Una por una, las otras 3 vacas dieron a luz a terneros igualmente sanos. El pequeño rebaño de 4 se había duplicado y una nueva sensación de propósito llenaba sus días. Nombró a los terneros con las constelaciones favoritas de su padre, un silencioso tributo a su espíritu guía. Javier la observaba con una mezcla de sorpresa y admiración a regañadientes. Vio la nueva vida en el rancho, los terneros fuertes y las madres sanas. La vista del rebaño en crecimiento lo llenó de una tranquila sensación de vergüenza por su burla anterior. Todavía se negaba a admitir su error, pero su risa se había detenido, reemplazada por un silencio hosco. Observaba desde la distancia, asombrado de cómo su esposa había transformado su fortuna solo con su propia voluntad y su profundo conocimiento de la tierra. El corazón de Elena se hinchó de orgullo. No solo veía los nuevos terneros, sino también el futuro que representaban. Ya no solo cuidaba el rancho de su padre, estaba construyendo su propio legado. Los animales no eran solo vacas para ella, eran un símbolo de su resiliencia, su espíritu inquebrantable y su profunda conexión con la tierra. Estaba haciendo crecer su rebaño y su propia autoestima. A medida que el rebaño crecía, Elena comenzó a implementar las viejas tradiciones de su padre. Se despertaba antes de que saliera el sol para ordeñar a las vacas y hacer queso fresco, una habilidad que él le había enseñado cuando era una niña. Vendía el queso y la leche en el mercado, y la gente rápidamente comenzó a reconocer la calidad de sus productos. Las mujeres que una vez la habían compadecido ahora la buscaban, ansiosas por comprar sus deliciosos quesos, y su reputación comenzó a crecer. Guardaba cada peso que ganaba, escondiéndolo en una pequeña caja de madera debajo de su cama. Era su tesoro secreto, un testimonio de su arduo trabajo y un símbolo de su independencia. Ya no dependía de Javier para obtener dinero, y la libertad financiera le dio una nueva sensación de poder y confianza. No era solo una esposa, era una mujer de negocios, una proveedora, una mujer que había encontrado su propio camino. El éxito de Elena comenzó a cambiar la percepción de la comunidad. Ya no la veían como la pobre muchacha con 4 vacas raquíticas. En cambio, era Elena, la mujer con el queso delicioso, la mujer que convirtió la nada en algo. Su admiración fue un bálsamo tranquilo para las heridas de su desprecio anterior. Se había ganado su respeto no con palabras, sino con trabajo duro y determinación. Con el dinero que ahorró, Elena comenzó a comprar más tierra, pequeñas parcelas adyacentes a la suya. Comenzó con un pequeño pedazo de tierra de un agricultor vecino que había pasado por momentos difíciles. Luego, compró otro. Pieza por pieza, estaba expandiendo su rancho, un acre a la vez. La tierra, que Javier una vez había llamado sin valor, se estaba convirtiendo lentamente en un imperio próspero. Su rebaño continuó multiplicándose y, pronto, tuvo suficiente ganado para comenzar su propio negocio, vendiendo no solo leche y queso, sino también ganado de cría a otros rancheros. Se convirtió en una fuente de sabiduría para otros agricultores, y venían a ella en busca de consejo, ansiosos por aprender sus secretos. Ya no era una extraña, era un miembro respetado de la comunidad, una líder por derecho propio. Javier la observaba con una mezcla de orgullo y resentimiento. Estaba orgulloso del éxito de su esposa, pero resentía el hecho de que él no tuviera nada que ver con eso. Se había burlado de ella al principio y se había quedado de brazos cruzados mientras ella construía su imperio con sus propias manos. Él era un vaquero, pero ella era la verdadera patrona del rancho. Comenzó a entender que su fuerza no estaba en sus habilidades físicas, sino en su tranquila perseverancia y su fe inquebrantable. Una tarde, Javier regresó de un día de trabajo para encontrar a un grupo de vaqueros de los ranchos vecinos reunidos en su corral. No estaban allí para visitarlo a él,
sino para admirar el rebaño de Elena. Uno de ellos, un ranchero canoso llamado Don Pedro, le dio una palmada en el hombro. Tu esposa, ella tiene un don, dijo, su ganado es el más sano que he visto. El elogio era para Elena, no para él, y la humillación le dolió. El orgullo de Javier, que había sido su rasgo más definitorio, comenzó a desmoronarse. Era un vaquero respetado, pero su esposa, una mujer, lo había superado en el único ámbito que siempre había considerado su dominio. Había sido tan rápido en desestimarla, en reírse de su herencia, que no había visto su verdadero potencial. Siempre había definido el éxito en términos de lo que él podía construir con sus propias manos, no en lo que su esposa podía lograr con su fuerza tranquila. Se alejó del grupo, el peso de sus palabras pesado sobre sus hombros. Fue al viejo granero, el mismo granero donde se había reído de las vacas de Elena 3 años antes, y se sentó en la oscuridad tranquila, reflexionando sobre sus errores. Se dio cuenta de que su burla había sido un reflejo de sus propias inseguridades, su miedo a que su esposa fuera mejor ranchera que él. Se había equivocado y la comprensión fue una píldora amarga de tragar. Con el tiempo, Javier comenzó a cambiar. Dejó su silencio hosco y comenzó a pedirle a Elena su opinión sobre los asuntos del rancho. Comenzó a verla no como una esposa a la que se debe ignorar, sino como una socia a la que se debe respetar. Aprendió a escucharla, a confiar en su juicio y a admirar su profundo conocimiento de la tierra y sus animales. Siempre había sido un buen vaquero, pero ella era una verdadera patrona, y él estaba aprendiendo de ella. Comenzó a trabajar a su lado, ayudándola con las tareas diarias del rancho. Ya no lo veía como su rancho, sino como su rancho, un sueño compartido que estaban construyendo juntos. Aprendió a apreciar el ritmo de su trabajo, la forma en que se movía con un propósito tranquilo y la forma en que se conectaba con los animales a un nivel que él nunca había entendido. Siempre los había visto como ganado, pero ella los veía como criaturas vivientes con un espíritu y un alma. Su relación comenzó a transformarse. El ridículo y el resentimiento fueron reemplazados por un respeto tranquilo y un profundo sentido de asociación. Aprendió a estar orgulloso de ella, a celebrar sus éxitos y a estar a su lado mientras ella continuaba construyendo su imperio. Una vez se había reído de ella, pero ahora era su mayor partidario, su amigo más fiel. Una noche, mientras estaban sentados en el porche, viendo la puesta de sol sobre su extenso rancho, Javier finalmente confesó. Le tomó la mano y le dijo: Elena, me equivoqué. Fui tan arrogante, tan lleno de orgullo, que no pude ver tu valor. Me reí de esas 4 vacas porque tenía miedo de que fueras mejor ranchera que yo». Su voz era baja y estaba llena de un remordimiento genuino. A los ojos de Elena se les llenaron de lágrimas. Había esperado tanto tiempo por este momento, para que él la viera, para que realmente la viera, no solo como su esposa, sino como una mujer de fuerza y propósito. Había construido su imperio no por despecho, sino por amor a su padre y su profunda conexión con la tierra. Había querido demostrar no solo su valor, sino también la fuerza de su voluntad, el poder de su perseverancia. Javier, dijo, su voz un suave murmullo, nunca hice esto para demostrar que estabas equivocado. Lo hice para honrar a mi padre, para honrar su confianza en mí. Lo hice porque era mi destino, mi camino, y tenía que andarlo. Sus palabras fueron un bálsamo para su alma, una señal de su perdón. En ese momento, ya no eran solo un marido y una esposa, eran 2 personas que habían encontrado un nuevo tipo de amor. Un amor construido sobre el respeto, la honestidad y la admiración mutua. La comunidad comenzó a mirar a Elena de una nueva manera. Ya no era solo una mujer que había tenido éxito en los negocios. Era un símbolo de fuerza y resiliencia. Las mujeres del pueblo acudían a ella en busca de consejo, no solo sobre negocios, sino sobre la vida. Se convirtió en una mentora, una líder, una fuente de inspiración. Compartía su historia con ellas, contándoles sobre las 4 vacas raquíticas y la risa que había alimentado su determinación. La historia de Elena y las 4 vacas se convirtió en una nueva leyenda, una leyenda contada de generación en generación.
Era una historia sobre una mujer que se había atrevido a soñar que había convertido una maldición en una bendición, que había demostrado al mundo que el verdadero valor no se medía en oro, sino en coraje, no en poder, sino en perseverancia. Su legado no estaba solo en el rebaño de 200 cabezas de ganado, estaba en los corazones y las mentes de las personas que había inspirado. Elena no solo había construido un rancho, sino que también había construido una comunidad. Les había demostrado que el lugar de una mujer no era solo en el hogar, sino donde quiera que ella eligiera estar. Había demostrado que el valor de una persona no estaba definido por sus circunstancias, sino por su carácter, su coraje y su espíritu inquebrantable. A medida que pasaban los años, el rancho de Elena floreció. La tierra, que una vez había sido seca y polvorienta, ahora rebosaba de vida. Había aprendido de su padre las antiguas formas de trabajar con la tierra, no contra ella. Plantó pastos nativos, creó un sistema de conservación del agua y nutrió el suelo con fertilizantes naturales. El rancho se convirtió en un modelo de agricultura sostenible, un testimonio de su profundo respeto por el medio ambiente. Su amor por la tierra era una fuente de gran poder. Caminaba por los campos, sus manos acariciando los pastos altos, sus pies firmemente plantados en la tierra. Sentía una profunda conexión con el suelo, una sensación de pertenencia que nunca antes había conocido. El rancho no era solo un lugar donde trabajaba, era una parte de ella, una entidad viva y que respiraba, que cuidaba con todo su corazón. La tierra, a cambio, la bendijo con abundancia. Su rebaño de ganado continuó creciendo, sus pieles brillantes, sus ojos brillantes de salud. Los terneros nacieron fuertes y sanos, y la leche que producían era rica y cremosa. El rancho era un santuario de vida, un lugar donde la naturaleza y el ingenio humano trabajaban en armonía. Con su éxito, Elena no se olvidó de la comunidad que una vez la había juzgado. Se convirtió en una mecenas de la escuela local, donando dinero para nuevos libros y útiles. Estableció un fondo de becas para jóvenes que querían estudiar agricultura y los asesoraba personalmente, enseñándoles los secretos que había aprendido de su padre y de la tierra. También extendió su generosidad a su familia, ayudó a sus hermanos, que habían sido rápidos en desestimar su herencia, cuando pasaron por momentos difíciles. No lo hizo por una necesidad de venganza, sino por un profundo sentido de familia. Tenía un corazón lleno de compasión y sabía que la verdadera riqueza no se medía en posesiones, sino en la capacidad de ayudar a los demás. Su amabilidad fue una fuerza tranquila que cambió la dinámica de la comunidad. La gente comenzó a cuidarse mutuamente, a ayudarse en momentos de necesidad y a celebrar los éxitos de los demás. El éxito de Elena no era solo suyo, era un éxito para toda la comunidad. Javier, que una vez había sido el vaquero más respetado del pueblo, encontró un nuevo tipo de respeto. Ya no era solo el esposo de Elena, sino su socio, su cómplice en un sueño compartido. Era conocido por su apoyo tranquilo a su esposa, por el orgullo que sentía por sus logros y por su disposición a aprender de ella. Había perdido su arrogancia y había abrazado una nueva humildad. Se convirtió en un mentor para los jóvenes de la comunidad, enseñándoles no solo las habilidades de un vaquero, sino también la importancia del respeto, la paciencia y una profunda conexión con la tierra. Les contaba la historia de las 4 vacas, de sus propios errores y del espíritu inquebrantable de su esposa. Su historia se convirtió en un cuento con moraleja, una lección sobre los peligros del orgullo y el poder de la humildad. La redención de Javier fue un testimonio del poder transformador del amor y el perdón. Había sido un vaquero de gran habilidad, pero su verdadero valor se reveló cuando aprendió a estar al lado de su esposa y a apoyar sus sueños. Una vez se había reído de ella, pero ahora era su mayor defensor. Elena y Javier tuvieron una hija, a la que llamaron Fernanda, en honor a su abuelo. Fernanda se crió en el rancho, rodeada del amoroso cuidado de sus padres y del suave ritmo de la tierra. Era una niña curiosa y seguía a su madre a todas partes,
haciendo preguntas sobre las vacas, la tierra y los secretos del suelo. Elena le enseñó a su hija todo lo que sabía, le enseñó a ordeñar una vaca, a hacer queso y a leer los signos de la tierra. Le enseñó sobre las plantas medicinales que crecían silvestres en el rancho y la importancia de cuidar a los animales con amor y respeto. No solo le estaba enseñando a ser una ranchera, le estaba enseñando a ser una mujer de la tierra. La infancia de Fernanda fue feliz, llena de la calidez de su familia y la sabiduría de la tierra. Era una hija de la nueva generación, una generación que no se vería frenada por los prejuicios del pasado. Era una hija del legado de Elena, un testimonio viviente de la fuerza de su madre y la redención de su padre. A medida que Fernanda crecía, comenzó a asumir más responsabilidades en el rancho. Tenía la fuerza tranquila de su madre y el amor de su padre por la vida del vaquero. Era una mezcla perfecta de ambos. Un nuevo tipo de líder para un nuevo tipo de rancho. Era una mujer que podía montar a caballo como un hombre, pero que también podía hacer el queso más delicioso de todo el condado. Era un símbolo de la nueva era, una era en la que las mujeres ya no estaban confinadas a roles tradicionales. Era una mujer que era ranchera, mujer de negocios y líder. Era una mujer que tenía la fuerza para derribar barreras y la gracia para construir puentes. Era un testimonio viviente del poder de una mujer, un poder que había sido desatado por la tranquila rebelión de su madre. Elena miraba a su hija con un corazón lleno de orgullo. No solo había construido un rancho, sino que también había allanado el camino para una nueva generación de mujeres. Les había demostrado que podían ser lo que quisieran ser, que podían liberarse de las cadenas de la tradición y que podían construir sus propios destinos. A medida que Elena y Javier envejecían, se convirtieron en los venerados ancianos de la comunidad. La gente acudía a su rancho no solo por negocios, sino por consejos, por sabiduría y por una sensación de paz. Se habían convertido en un símbolo de lo que era posible cuando dos personas trabajaban juntas, cuando se escuchaban mutuamente y cuando construían una vida sobre una base de respeto y amor. Elena se sentaba en su porche, sus manos callosas por una vida de arduo trabajo, sus ojos llenos de la sabiduría de los años. Compartía su historia con los jóvenes, contándoles sobre las 4 vacas raquíticas y la risa que había cambiado su vida. Les decía que los mayores tesoros no estaban en el oro o en la tierra, sino en el espíritu de una persona, en su capacidad para perseverar frente a la adversidad. Javier, ahora un hombre sabio y gentil, se sentaba a su lado, un testimonio silencioso del poder de su historia. Una vez se había reído de ella, pero ahora era su mayor fan. Una vez había sido un hombre de gran orgullo, pero ahora era un hombre de gran humildad. Había encontrado un nuevo sentido de propósito en su vida, un propósito que estaba ligado a su amor por su esposa y su respeto por su legado. Fernanda se casó con un joven vaquero de un rancho vecino, un hombre que había escuchado las historias de su madre, y se había sentido profundamente inspirado por ellas. No la veía como una mujer para ser dominada, sino como una compañera para ser atesorada. Era un hombre que entendía que la fuerza de una mujer no era una amenaza, sino una bendición. Trabajaron juntos, construyendo sobre la base que sus padres habían establecido. Introdujeron nuevas técnicas agrícolas, nuevas tecnologías y nuevas formas de pensar. Eran un nuevo tipo de equipo, una mezcla perfecta de lo antiguo y lo nuevo, un testimonio del poder duradero de la tradición y el poder transformador de la innovación. El rancho continuó prosperando bajo su liderazgo. El rebaño de ganado creció y su reputación se extendió por todas partes. Eran una nueva generación de líderes, que continuaban el legado de sus padres, un legado de amor, respeto y una profunda conexión con la tierra. Años más tarde, Elena y Javier, ahora viejos y canosos, se sentaron en su porche, viendo a sus nietos jugar en los campos. Eran un círculo de vida,
un testimonio viviente del paso del tiempo y el poder duradero de un solo acto de bondad, un solo acto de fe. El rancho ya no era solo un rancho, era un hogar, un santuario, un libro de historia viviente lleno de historias de amor, pérdida y redención. Las risas de sus nietos resonaron en los campos, un sonido hermoso que llenó sus corazones de alegría. Elena miró a Javier y vio en sus ojos el amor que había crecido a lo largo de los años, un amor que había florecido de las semillas del ridículo, y se había convertido en un hermoso jardín de respeto y admiración. Sabía que su padre se habría sentido orgulloso, le había dejado un regalo que no estaba en la cantidad de vacas que poseía, sino en la lección que había aprendido. Le había enseñado que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones, sino en la fuerza del carácter de una persona, en el amor que sentía por la tierra, y en su capacidad para convertir la nada en algo, para convertir una maldición en una bendición. Una tarde, un periodista de un periódico de una gran ciudad vino al rancho, queriendo escribir una historia sobre el éxito de Elena. Caminó por los extensos campos, sus ojos muy abiertos de incredulidad mientras contaba el número de cabezas de ganado. Entrevistó a Elena y Javier, y escuchó su historia con una sensación de asombro. Le preguntó a Elena, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Elena sonrió, sus ojos brillando con un toque de picardía. No fue un secreto, dijo, fue un regalo. Mi padre me dio 4 vacas que nadie más quería y me dio la oportunidad de demostrar mi valía. Me dio la oportunidad de construir un legado, no para él, sino para mí. El periodista, conmovido por su historia, escribió un artículo que se publicó en un periódico nacional. El artículo fue un hermoso homenaje a Elena, a su fuerza y a su espíritu inquebrantable. Era una historia sobre una mujer que se había atrevido a soñar, que había convertido unas pocas vacas raquíticas en un rebaño de 200 cabezas de ganado. La última frase del artículo decía: la historia de Elena es un testimonio del hecho de que la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en coraje, no en poder, sino en perseverancia, y no en posesiones, sino en propósito. La historia de Elena y las 4 vacas se convirtió en parte de la historia local, una leyenda que se transmitió de generación en generación. Era una historia sobre una mujer que había convertido el regalo de su padre en una gran bendición, que había construido un legado de amor y respeto. Era una historia sobre un marido que había aprendido por las malas que la fuerza de una mujer no era una amenaza, sino una bendición. En su último día, mientras yacían en su cama, viejos y cansados, Javier tomó la mano de Elena. No necesitaba decir nada, las palabras ya estaban allí, en la calidez de su mano, en la mirada de sus ojos, en el amor que había crecido entre ellos durante toda una vida de experiencias compartidas. Una vez se había reído de ella, pero ahora era un hombre que había sido transformado por ella. Elena sonrió, sus ojos llenos de una vida de recuerdos. Había convertido 4 vacas raquíticas en un rebaño de 200 cabezas de ganado, pero su mayor logro no estaba en la cantidad de vacas que poseía, sino en la vida que había construido, en el amor que había encontrado y en el legado que había creado para su familia y su comunidad. Había demostrado que el valor de una mujer no estaba en los ojos de los demás, sino en la fuerza de su propio corazón. Y al final, eso era lo único que importaba.